Nuestra existencia como nación, comprada con tanta sangre, concluiría como esos débiles meteoros que de tiempo en tiempo brillan y desaparecen en el firmamento. General José María Tornelli Mendívil. Sin sangre, sin lágrimas, no hay gloria. Desde 1810 hasta 1821, México peleó una guerra devastadora para independizarse de España. Algunos esperaban establecer un sistema político inspirado en el modelo de los Estados Unidos. Sin embargo, en los primeros años de la nueva república, reinó el caos. Las constantes luchas de poder entre generales desgastaban al gobierno. Uno de los recursos más valiosos que tenía México era la tierra. Más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Pero los 10 años de lucha por la independencia habían devastado la economía nacional y diezmado a la población. México fue incapaz de colonizar sus distantes provincias septentrionales, y las regiones fronterizas se encontraban justo en el camino de unos Estados Unidos que crecían y crecían. Estados Unidos había crecido comprando territorio a otras naciones, pero cuando Estados Unidos trató de comprar territorio mexicano, México se rehusó a vender. En 1821 solo vivían 2.500 mexicanos en Texas, alrededor de unas cuantas misiones aisladas y en unos cuantos asentamientos. Los tejanos vivían en territorio indio, muy lejos de la protección de la Ciudad de México. Se necesitaban más colonos. En 1823 el gobierno mexicano tomó una decisión que lamentaría. Abrió Texas a la inmigración extranjera. Se ofrecieron tierras baratas e impuestos diferidos. Los inmigrantes adquirirían la nacionalidad mexicana. El plan funcionó demasiado bien. Los norteamericanos cruzaron en tropel la frontera llevando consigo su idioma y su cultura. Cuando México intentó cerrar la frontera, los inmigrantes siguieron entrando de forma ilegal. Muy pronto los residentes mexicanos en Texas se vieron en una desventaja numérica de 10-1. Durante años los colonos se ocuparon de sus propios asuntos. Pero en 1835 el Congreso mexicano abolió la mayor parte de los derechos de los estados y centralizó el poder en la Ciudad de México. La acción desató una serie de revueltas en varios estados a lo largo y ancho del país: Zacatecas, California, Yucatán y Texas. El 12 de diciembre de 1835, Sam Houston, comandante en jefe del ejército rebelde de Texas, emitió una proclamación. La rebelión en Texas enfureció al presidente de México, Antonio López de Santa Anna. A sus 41 años, el general Santa Anna era un oficial militar de carrera que había llegado a la presidencia a través de una extraña combinación de ambición, carisma y astucia. El general adoraba los gestos dramáticos. Por eso se encargaría de la rebelión de Texas con sus propias manos. Santa Anna y su ejército llegaron a Texas en febrero de 1836. La primera batalla importante se libró cerca de San Antonio, en una misión abandonada conocida como El Álamo. No haciendo caso al consejo de sus propios oficiales, Santa Anna ordenó a sus tropas que tomaran la construcción por asalto. Todos los defensores que estaban dentro perecieron. 2 semanas más tarde, en Goliad, oficiales mexicanos ejecutaron a 340 prisioneros tejanos por órdenes de Santa Anna. La brutalidad de la campaña pretendía obligar a los tejanos a que se sometieran. En lugar de eso, recuerden, El Álamo y Goliad se convirtió en el grito de combate en nombre de la venganza. En San Jacinto, no lejos de la costa de Texas, súbitamente, las tropas de Sam Houston atacaron el campamento mexicano. La batalla terminó en 20 minutos. Pero la masacre continuó hasta que los tejanos habían satisfecho su sed de venganza. Murieron más de 600 mexicanos. Más de 700 fueron tomados prisioneros. Santa Anna intentó escapar, pero fue capturado y llevado frente a Houston. Vestía pantalón de soldado raso. Aún llevaba su camisa de seda. Fue uno de esos momentos que los presentes jamás olvidarían. El nacimiento de la República Independiente de Texas. Para Santa Anna, la pérdida de Texas quedaría para siempre como una marca de humillación y derrota. 2 años más tarde sufrió otra pérdida. Una herida de guerra que llevó a la amputación de su pierna izquierda. Una vez más, se convirtió en presidente de México, solo para ser depuesto una vez más. Al zarpar hacia su exilio en La Habana en la primavera de 1845, ni siquiera Santa Anna podría haber predicho que regresaría al año siguiente para conducir a su patria contra las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En febrero de 1845, el Congreso de los Estados Unidos votó por la anexión de Texas. Durante años, México había advertido a los Estados Unidos que una acción de esa naturaleza sería equivalente a la guerra.
El embajador mexicano Juan Almonte le escribió al secretario de Estado de los Estados Unidos refiriéndose a la anexión de Texas como un acto de agresión. A Almonte se le exigió la devolución de su pasaporte, rompiendo de ese modo las relaciones diplomáticas. Los Estados Unidos y México estaban ya un paso más cerca de la guerra. En julio de 1845, el presidente Polk ordenó enviar tropas estadounidenses a la costa de Texas. Su misión era defender la frontera con México. Texas aceptó la oferta de anexión de Estados Unidos y las tropas mexicanas se dirigieron al norte con órdenes de asegurar la frontera con los Estados Unidos. Como nuevo presidente de México, Mariano Paredes prometió conducir al país a lo que él llamaba una guerra necesaria y gloriosa. Polk había ordenado a Taylor que tomara una posición en el río Bravo, que los estadounidenses llamaban Río Grande, en la orilla opuesta a la ciudad de Matamoros. El 24 de abril se rompió la encrucijada del río Bravo al llegar nuevas tropas a Matamoros comandadas por el general Mariano Arista. Ese mismo día, Arista ordenó a 1,600 soldados que cruzaran el río Bravo. En el rancho de Carricitos, a unos 30 kilómetros del fuerte Texas, los soldados mexicanos sorprendieron a un destacamento estadounidense. En el ataque murieron 14 soldados de Estados Unidos. 7 fueron heridos y el resto fueron tomados prisioneros. El ataque en Rancho de Carricitos acabó en minutos, pero en lo que concernía a Zachary Taylor, Estados Unidos estaba en guerra. El general mandó un despacho a la comandancia en Washington. Taylor sabía que se encontraba en una posición peligrosa. Sus provisiones se encontraban sobre la costa en Punta Isabel. La supervivencia del ejército dependía de protegerlas. El general se dirigió a Punta Isabel con 2,000 soldados, dejando una tropa de 500 hombres para defender el fuerte Texas, con órdenes de pelear hasta el último hombre. La artillería mexicana en Matamoros inició una barrera de fuego continua sobre el fuerte Texas. La tarde del 8 de mayo se encontraron frente al ejército del general Arista, que ya los esperaba. Una línea de casi 4,000 soldados mexicanos, infantería, caballería y artillería, cubría casi 1,5 kilómetros sobre una planicie cubierta de pastos altos y cactus. La batalla de Palo Alto se inició con el rugir de los cañonazos, y muy pronto se convirtió en un duelo de artillería. La destreza de los soldados de la artillería voladora del mayor Ringgold demostró tener efectos letales. Avanzando a todo galope con sus baterías, podían armar, disparar, remontar y despegar hacia una nueva posición a una velocidad impresionante. Una y otra vez, las unidades de Ringgold diezmaron las líneas mexicanas cortando sus filas con una lluvia de hierro ardiente. Al caer la noche, las tropas mexicanas se retiraron para reorganizarse. El general Arista ordenó a su ejército que se replegara a una nueva posición en Resaca de La Palma, el lecho de un río seco que cortaba el camino hacia el fuerte Texas. Arista había hecho una buena elección. Una barrera natural de maleza espesa y espinosa cubría el lecho del río. Pero alentado por el éxito del día anterior, Taylor ordenó a sus hombres que atacaran. Entonces los soldados mexicanos y estadounidenses se enfrentaron cara a cara. Abrumadas, las inexpertas tropas mexicanas cayeron presa del pánico y huyeron hacia el río Bravo, buscando resguardo en la otra orilla. Los 2 días de lucha habían causado casi 200 bajas a las huestes de Taylor. Las bajas mexicanas eran más del triple. En Washington, el domingo 9 de mayo, ignorando aún los eventos violentos de Texas, el presidente Polk y su gabinete discutían las medidas a tomar respecto a México. De hecho, Polk ya había empezado a redactar un mensaje de guerra. Esperaba que una declaración de guerra presionaría a México para resolver la disputa fronteriza de Texas y vender sus territorios del norte. El mensaje de guerra de Polk fue vitoreado por los expansionistas del Congreso y atacado por una oposición pequeña pero firme. Algunos acusaron a Polk de haber abusado de la autoridad de su cargo por haber iniciado una guerra sin la aprobación parlamentaria. Otros se oponían a la guerra por estar en contra de la esclavitud. Temían que cualquier territorio arrebatado a México añadiría más territorio esclavista a la Unión Americana. A fin de cuentas, el Congreso autorizó $10 millones y 50,000 voluntarios. Era una asignación pequeña pero histórica. Por primera vez, miles de soldados norteamericanos serían enviados a combatir sobre suelo extranjero. En México, la afirmación de Polk despertó cólera e incredulidad. Era increíble que Polk afirmara que México había iniciado la guerra. Para fines de mayo de 1846, el ejército de Zachary Taylor había cruzado el río Bravo y ocupado la ciudad de Matamoros. En Estados Unidos había quienes estaban seguros de que la guerra terminaría pronto. México probaría lo equivocados que estaban. Mientras Taylor esperaba refuerzos, el gobierno mexicano hizo un llamado a las armas.
El ejército de Zachary Taylor, con sus victorias del río Bravo aún frescas en la memoria, empuñaría sus armas hacia el noreste de México. Un segundo ejército marcharía hacia el oeste para ocupar Nuevo México y California. Si México se negaba a vender sus territorios remotos, Polk los tomaría por la fuerza. El ejército del oeste estaba bajo el mando del coronel Stephen W. Kearny. Las órdenes de Kearny disponían que marchase 1.500 kilómetros desde el fuerte Leavenworth hasta Santa Fe y que ocupara Nuevo México. Desde Santa Fe habría de continuar otros 1.600 kilómetros hacia California. Ahí se uniría a los navíos de guerra que Polk había enviado y ocuparía California también. El gobernador del territorio, Manuel Armijo, pidió ayuda a la Ciudad de México, pero esperar la protección del gobierno central, tal como lo escribe un neomexicano, sería esperar en vano. Durante los siguientes días, entre 3 y 4.000 neomexicanos escasamente armados se reunieron en un sitio donde la ruta de Santa Fe corría por un paso estrecho, en el cañón del Apache. Advertidos de que los mexicanos los estaban esperando, las tropas estadounidenses descendieron por el estrecho cañón, seguros de que el clamor enemigo pronto se encajaría en el aire. Pero al llegar al fondo del cañón, los soldados de Estados Unidos solo encontraron un silencio mortal. A pesar de las protestas de sus propios hombres, Armijo había ordenado a los neomexicanos que se desbandaran. El gobernador huyó hacia el sur para buscar refugio en Chihuahua. Las tropas de Kearny cruzaron el cañón del Apache sin enfrentar obstáculo alguno. Esa misma tarde entraron a Santa Fe. En la plaza, el corazón de la ciudad, los soldados estadounidenses izaron la bandera de las barras y las estrellas sobre el Palacio de Gobierno. Hacia fines de septiembre de 1846, Kearny se encaminó a California con una compañía de dragones y con la guarnición de inspección del teniente Emory. Antes de partir, Kearny designó gobernador territorial de Nuevo México a Charles Bent. 5 meses más tarde, en diciembre de 1846, los exhaustos soldados de Stephen Kearny finalmente llegaron a San Diego. La travesía de casi 3.000 kilómetros a través del continente los había llevado a la guerra encarnizada. Los californianos habían organizado una defensa contra la ocupación estadounidense. A solo 70 kilómetros de la costa, cerca del pueblo de San Pascual, las tropas de Kearny sufrieron muchas bajas en un enfrentamiento con los hábiles lanceros californianos. Pero la batalla de San Pascual hizo poco por cambiar el destino de California. A fines de diciembre, las tropas de Estados Unidos avanzaron sobre Los Ángeles. En San Gabriel y luego en La Mesa, los valientes californianos pelearon ferozmente, pero sin gloria. La guerra en los territorios remotos había terminado, pero aún con California y Nuevo México bajo el control de Estados Unidos, el presidente Polk se enfrentaba a un frustrante predicamento. Ya tenía los territorios que quería para los Estados Unidos, pero no podría quedárselos, a menos que México capitulara. Y México no estaba dispuesto a hacerlo. Pero la invasión estadounidense a México se llevaría a cabo en varios frentes. Desde Santa Fe, el coronel Alexander Doniphan conduciría 900 voluntarios del Missouri hacia Chihuahua. El general E. Wool marcharía hacia el sur desde San Antonio. Y el general Zachary Taylor prepararía su ejército para una ofensiva masiva en el río Bravo. Taylor continuó la campaña. En julio ordenó a sus tropas que avanzaran sobre la aldea de Camargo, subiendo por el río Bravo. El 19 de agosto de 1846, las primeras tropas de Zachary Taylor abandonaron Camargo en camino a Monterrey. En Monterrey, la ciudad se preparaba para la defensa. La capital provinciana, una ciudad de 10.000 habitantes, había recibido refuerzos de más de 7.000 soldados bajo el mando del general Pedro de Ampudia. El ejército de Estados Unidos estaba muy dentro del territorio enemigo y enfrentaría una ciudad con defensas bien protegidas. Taylor decidió llevar a cabo un plan riesgoso. Dividiría a su ejército en dos. Mientras Taylor dirigía un ataque de distracción por el costado oriental de la ciudad, el general William Worth atacaría por el occidente. Ahí, Worth capturaría las tierras altas sobre las dos colinas llamadas Federación e Independencia. Cortarían el camino a Saltillo y con él toda esperanza de refuerzos para el ejército mexicano. La mañana del 21 de septiembre, las tropas estadounidenses lanzaron un ataque de distracción por el oriente de la ciudad. Casi inmediatamente, el plan de Taylor se hizo trizas. Por la falta de experiencia, los comandantes se acercaron demasiado a las posiciones defensoras, conduciendo a sus hombres a un fuego cruzado infranqueable. Los disparos de las armas mexicanas atravesaban el campo en 3 direcciones. Mientras la inesperadamente sangrienta lucha bramaba en el oriente de la ciudad, las tropas del general Worth atacaron las colinas Federación e Independencia en el lado oeste. Las batallas se libraron a muerte. Más tarde un ranchero tejano diría: nunca más he llamado cobarde a un mexicano.
Los defensores mexicanos en la cima de la colina de Independencia se precipitaban sobre las tropas estadounidenses a fuego de cañón y mosquete desde un gran edificio fortificado llamado el Palacio del Arzobispado. Con el camino a Saltillo obstruido, las tropas de Estados Unidos penetraron a Monterrey desde el este y el oeste, luchando calle por calle hacia el centro. Las casas eran de cantera, cada una de ellas hecha una pequeña fortaleza. Los defensores mexicanos disparaban desde azoteas y ventanas. Las balas resonaban como una tormenta de granizo sobre las calles. A media tarde, los soldados invasores casi habían llegado a la plaza central. Los cañonazos se acercaban peligrosamente a la catedral, donde se almacenaban municiones y explosivos. Esa noche, el general Ampudia pidió una tregua. Taylor exigió rendición incondicional, pero prometió términos generosos. Ampudia hizo lo que pudo. Persuadió a Taylor de aceptar 8 semanas de armisticio. Los soldados mexicanos lograron conservar todas sus armas, excepto los cañones pesados. El 25 de septiembre, el ejército mexicano se retiró de Monterrey. El gobierno mexicano de Mariano Paredes había sido derrocado recientemente y los seguidores de Santa Anna clamaban por su retorno. En agosto de 1846, un navío de La Habana, Cuba, se hizo a la mar para atravesar el Golfo de México con rumbo a Veracruz. A bordo se encontraba un hombre confiado en que se convertiría en el redentor de su patria, Antonio López de Santa Anna. Tras un exilio de año y medio, Santa Anna volvía a casa. En diciembre de 1846, a solo 3 meses de su retorno del exilio, lo eligieron presidente de México. En enero de 1847, Santa Anna se encontraba en San Luis Potosí, donde había logrado reclutar un ejército de 20,000 soldados. El general estaba al tanto de la invasión que Scott planeaba iniciar por Veracruz. A mediados de febrero de 1847, durante 3 semanas, Santa Anna y su ejército habían sufrido jornadas agonizantes marchando hacia el norte, atravesando campos desolados, esperando sorprender al ejército de Taylor en Agua Nueva, al sur de Saltillo. Pero el general estadounidense lo esperaba en un sitio donde el camino a Saltillo atravesaba un paso estrecho que los mexicanos denominaban la Angostura. Las tropas de Taylor podían ver que su desventaja numérica era de 3-1. Los clarines sonaron entre las filas mexicanas. Santa Anna lanzó su ataque. Las tropas mexicanas comandadas por el general Manuel María Lombardini aparecieron por una amplia cañada y atacaron la línea estadounidense. Rompiendo las filas de los norteamericanos, el ejército mexicano tomó la ofensiva y arrasó la planicie hacia el este. Los soldados mexicanos avanzaron al pie de las montañas y rodearon a las tropas estadounidenses para cerrarles el camino por la retaguardia. En lugar de lograrlo, hallaron los rifles del Mississippi, al mando del coronel Jefferson Davis. Ese regimiento se había unido a otro de Indiana para crear una formación abierta en B. Santa Anna llamó a sus reservas y ordenó un asalto masivo. Pero una vez más la artillería estadounidense probó lo que valía. Las baterías dispararon contra las tropas mexicanas, derramando una mortal lluvia de metralla y municiones. El ataque mexicano se detuvo. El campo pertenecía a Zachary Taylor y a su ejército de voluntarios. No obstante, las bajas estadounidenses en la Angostura fueron las más numerosas que tuvieron en toda la guerra. Las primeras noticias que llegaron a San Luis Potosí desde el campo de batalla de la Angostura informaban de una victoria de México. Pero cuando regresaron los restos del ejército destrozado de Santa Anna, la verdad era más que evidente. La marcha hacia el norte había sido desastrosa. Para Santa Anna no había tiempo para reposar. En la Ciudad de México se había iniciado una revuelta contra su vicepresidente, Valentín Gómez Farías. Desesperado por dinero para pelear la guerra, Gómez Farías había intentado forzar a la Iglesia a que contribuyera con más recursos. En respuesta, las unidades de la Guardia Nacional, apoyadas en parte por la Iglesia, tomaron las calles como protesta. Muchos de los rebeldes eran de la clase adinerada. La gente les llamaba los polcos, porque la polca era el baile de moda entre los ricos. Además de que el gobierno estaba a punto de ser derrocado, México se encontraba frente a otra crisis. En la costa de Veracruz, el general Winfield Scott se preparaba para iniciar otra invasión del país. Sería el primer desembarco anfibio que intentarían los Estados Unidos. En Veracruz, el comandante general Juan Morales pidió refuerzos a la Ciudad de México. Pero el gobierno no podía responder. La revuelta de los polcos había paralizado a la capital. Por la mañana del 9 de marzo de 1847, la invasión había comenzado. Los primeros soldados estadounidenses aparecieron sobre las olas y desembarcaron en la playa.
Para su sorpresa no se disparó ni una sola bala. El general Morales y sus tropas permanecieron tras las gruesas murallas fortificadas de Veracruz, rogando aguantar hasta que llegaran refuerzos. Durante los 12 días subsecuentes, las tropas de Scott sitiaron la ciudad con pesadas baterías de metralla y morteros. El 22 de marzo, Scott envió un ultimátum al general Morales. Morales se rehusó a capitular. Al día siguiente, una batería de 6 grandes cañones navales repicaron con un revuelo de balas que se levantaban muy alto en el aire antes de caer sobre la ciudad. El bombardeo continuaba día y noche. Por todos lados ardían mortíferos incendios. Durante 3 días y noches de horror, las armas estadounidenses dispararon cerca de 6.700 cañonazos a la ciudad. Finalmente, la gente ya no soportó más. Veracruz capituló. En la Ciudad de México, la prensa satírica criticaba al gobierno y a la incapacidad del ejército para repeler la invasión de los estadounidenses. La capital seguía aturdida por la revuelta de los polcos. Una vez más sería Santa Anna quien lograra unificar temporalmente al liderazgo dividido del país. El presidente prometió proteger a la iglesia de sus enemigos en el gobierno, a cambio de que ésta le extendiera un préstamo para contribuir al financiamiento de la guerra. El 14 de abril, Winfield Scott llegó al paso de Cerro Gordo. Sus tropas llegaban a 8.500 contra las 12.000 de Santa Anna. Scott buscó rodear a las fuerzas mexicanas y cortarles el camino por la retaguardia. A las 7 de la mañana, la batería estadounidense situada en la atalaya abrió fuego, tomando a las tropas mexicanas por completa sorpresa. Los soldados estadounidenses tomaron más de 3.000 prisioneros mexicanos. Para el general Scott, la victoria parecía total. México, escribió, ya no tiene ejército. Santa Anna había sufrido una de las derrotas más graves de toda su vida, pero aún así no se rendía. Antes aún de que el mensaje de Scott arribara a Washington, el general mexicano ya estaba reorganizando los restos desperdigados de su ejército. El 5 de agosto de 1847, Scott ordenó a su ejército iniciar la marcha hacia la Ciudad de México. Desde su retorno de Cerro Gordo, Santa Anna había trabajado fervientemente para reconstruir su ejército. Entre nuevos reclutas y veteranos leales, Santa Anna se las arregló para articular un ejército de más de 25.000 hombres. La mayor parte de las tropas fue situada en puntos estratégicos alrededor de la ciudad. El resto se enfrentaría a los yanquis al este de la capital. Al amanecer del 20 de agosto, las tropas estadounidenses lanzaron su ataque. La batalla duró solo 17 minutos. 700 soldados cayeron, otros 813 fueron tomados prisioneros, entre ellos 4 generales. La clave de la retirada a salvo del ejército mexicano era cruzar el río Churubusco. Santa Anna ordenó que el puente se mantuviera a cualquier costo. Desde atrás de las murallas fortificadas de un exmonasterio, los disparos mexicanos rebotaban en el suelo intentando contener el avance de las tropas de Estados Unidos. Después de más de 3 horas de fiero combate, las fuerzas de Scott abatieron a los defensores doblegándolos a punta de bayoneta. El día de la batalla, desde Contreras hasta Churubusco, dejó a su paso una huella de cadáveres que se extendía por varios kilómetros. Los norteamericanos sufrieron más de 1.000 bajas. Santa Anna perdió 10.000 hombres, un tercio de su ejército. 3.000 fueron tomados prisioneros, incluyendo a 8 generales, 2 de ellos expresidentes de México. Una vez más, su ejército había sido quebrantado y obligado a replegarse. Aún así, Santa Anna buscaba el modo de mantenerse al mando. Esa misma noche, envió mensajeros a la base de Scott para proponer una tregua. Scott aceptó. Cuando Scott estuvo a las puertas de la capital, Santa Anna decidió aceptar la oferta de Estados Unidos para negociar la paz. Cuando menos, esto le compraría tiempo. El 27 de agosto, el diplomático estadounidense Nicholas Trist y 4 comisionados mexicanos iniciaron negociaciones. Pero el esfuerzo estaba condenado al fracaso. Trist solo podía ofrecer la paz en la condición de que México cediera territorio. Y Santa Anna no podía acceder sin que lo acusaran de traición. Ningún otro político mexicano se atrevió a arriesgar su carrera apoyando un convenio. Las pláticas de paz habían fracasado. Momentos después, incluso la tregua empezaba a derrumbarse. Scott estaba convencido de que Santa Anna había utilizado el tiempo para fortificar la ciudad, violando los términos del armisticio. El 6 de septiembre,
exigió a Santa Anna que capitulara antes del mediodía siguiente. Incapaz de hacer la paz, Santa Anna se decidió por la única alternativa que tenía. Una vez más, los soldados de ambos lados se prepararon para la lucha. La batalla por la Ciudad de México no tardaría en comenzar. Scott ordenó a sus ingenieros que investigaran las vías de entrada a la capital. Había dos rutas de ataque posible. Una desde el sur, por la garita de San Antonio. Otra desde el oeste, por las garitas de San Cosme y Belén. En el acceso occidental se encontraba un antiguo molino llamado Molino del Rey. Corrían rumores de que ahí se almacenaba pólvora y de que se había instalado una fundición para convertir campanas en cañones. Scott ordenó que se capturara el molino. A la mañana siguiente, los soldados de Estados Unidos avanzaron sobre el molino, solo para ser sorprendidos por una devastadora ráfaga de la artillería mexicana. Muy pronto, 3.500 hombres se encontraron sumidos en una desesperada batalla contra cerca de 10.000 soldados mexicanos. La sangrienta batalla duró más de 2 horas. Una y otra vez los soldados estadounidenses cargaron contra el feroz fuego contrario. La batalla del Molino del Rey valió a las fuerzas de Scott cerca de 800 bajas. Las huestes mexicanas se replegaron lentamente. Al registrar el edificio, las tropas estadounidenses se vieron obligadas a aceptar una amarga ironía. La fundición de cañones por la que tantos habían ofrendado su vida no existía. Santa Anna estacionó sus tropas y artillería en las garitas al sur y al oeste de la ciudad y en el castillo de Chapultepec, desde donde se podía ver el acceso del oeste. Entonces, esperó a ver por qué dirección atacarían la ciudad las tropas de los Estados Unidos. El 12 de septiembre, la artillería estadounidense abrió fuego contra los muros y las azoteas de Chapultepec. El bombardeo duró 14 horas, pero las tropas mexicanas se mantuvieron firmes. Dentro del castillo, el general Nicolás Bravo dirigía a 832 defensores, incluyendo a más de 50 cadetes del colegio militar. A medida que los obuses hendían los muros del castillo, Bravo urgió a Santa Anna a que mandara refuerzos, pero estos nunca llegaron. La infantería estadounidense avanzó hacia el castillo. Emplazando escalerillas, los hombres subían para enfrentarse al fuego de los fusiles mexicanos. El ataque a Chapultepec terminó con una lucha mano a mano que dejó con vida solo a un puñado de los defensores mexicanos. Entre los caídos se encontraban algunos de los cadetes, el más joven, de solo 13 años de edad. Se dice que 6 de ellos prefirieron la muerte a la rendición. Ellos se convertirían en héroes nacionales de México, los niños héroes de Chapultepec. Cuenta la leyenda que uno de ellos, Juan Escutia, se envolvió en la bandera de México y se precipitó a la muerte, arrojándose desde lo alto de un muro del castillo. Desde una colina cercana, 30 de los desertores estadounidenses capturados en Churubusco con el batallón de San Patricio presenciaron el evento, parados sobre carretas tiradas por mulas, con la soga al cuello. Finalmente la bandera de Estados Unidos se izó sobre el castillo. Chapultepec había caído. Mientras ondeaba la bandera de las barras y las estrellas, el oficial encargado de la ejecución dio la señal y las carretas avanzaron. Una vez eliminada la amenaza del castillo de Chapultepec, las tropas de Scott se abrieron camino hacia el oeste. Para el anochecer habían ya tomado ambas garitas, la de San Cosme y la de Belén. Esa noche Santa Anna se reunió con sus más importantes comandantes y con varios líderes políticos para decidir el destino de la ciudad. La madrugada siguiente, a las 4 de la mañana del 14 de septiembre, una delegación de líderes de la ciudad se presentó en la base de Scott a capitular. En el curso de las siguientes horas, el ejército del general Scott entró a la plaza de armas, el corazón de la capital, celebrando su triunfo. Cuando los estadounidenses afirmaron el control de la capital, Santa Anna renunció a la presidencia. Manuel de la Peña y Peña, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, se convirtió en presidente de México. En menos de un mes, de la Peña y Peña ordenó una corte marcial para Santa Anna y lo destituyó del mando. Fugitivo de su propio gobierno y perseguido por los soldados estadounidenses, Santa Anna huyó finalmente a su exilio en Jamaica. En un mensaje de despedida a su país, se exculpó con una familiar combinación de autocompasión y orgullo. Compatriotas, la mala fortuna me ha privado de la incomparable satisfacción de presentarles una espléndida victoria. Pero nunca cometí un crimen contra mi patria.
Un buen nombre, cuando me haya ido, es a lo más que llega mi ambición. He deseado todo lo grandioso y glorioso para México, y para obtenerlo no he escatimado ni mi propia sangre. Esto lo saben y me harán justicia. Aún con las tropas estadounidenses controlando la Ciudad de México, Winfield Scott se enfrentaba a una situación peligrosa. Los Estados Unidos nunca habían ocupado una capital extranjera. Todo lo acontecido hasta entonces, los sacrificios de ambos lados, no significarían nada sin un tratado. Las pláticas duraron 2 meses, pero para fines de enero de 1848, Nicholas Trist y los comisionados mexicanos para la paz habían convenido en la mayor parte de los términos del tratado. Estados Unidos pagaría a México $15 millones. Los territorios de la Alta California y Nuevo México serían cedidos a los Estados Unidos. La frontera con Texas sería fijada en el Bravo, el Río Grande. Los mexicanos que residían en territorios transferidos a los Estados Unidos tendrían 2 alternativas. Podían quedarse en sus tierras y elegir la nacionalidad estadounidense o la mexicana, o podían marcharse. El 2 de febrero de 1848, Trist y los comisionados mexicanos se reunieron en el poblado de Guadalupe Hidalgo, cerca de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, la santa patrona de México. En este sitio se firmó el documento que más tarde se conocería como el Tratado de Guadalupe Hidalgo. La guerra había llegado oficialmente a su fin. Aún así, la invasión estadounidense quedará por siempre grabada en la memoria. Creo que la más grande lección para los norteamericanos es que deben darse cuenta de que los mexicanos no han olvidado estos hechos. Por eso, si pensamos que nos comportamos amigables, hospitalarios, generosos al tratar con los mexicanos hoy día, y sentimos que tienen ciertas reservas, es porque están muy conscientes de su historia. Y creo que entender la guerra con México nos ayudará a comprender cómo se sienten ellos al respecto. Pienso dejar como reflexión final la única utilidad que provocó o que nos dejó este choque. Desde luego, una mutilación dolorosa de nuestro territorio, pero a cambio, muy caro por cierto, un espíritu de mexicanidad.